Buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia, la tercera videoconferencia de la asignatura Ciencia y Tecnología, semestre 2024-1, tema número 1. Antes de comenzar la videoconferencia y que entren a participar, me permito recordarles que ya la actividad evaluada número 1 fue colocada en la plataforma y que espera, ¿verdad?, que sea cargada en la plataforma los resultados de la actividad evaluada por parte de los estudiantes. Los estudiantes resuelvan la actividad y la envíen a la plataforma en la fecha acordada y especificada en las instrucciones en la plataforma. También me permito recordarles que cualquier duda que tengan con respecto a las presentaciones, las videoconferencias, me la puedan hacer llegar a través del foro del aula o al WhatsApp del 0424-5161-730. Hasta los momentos hemos llegado hasta la definición de ciencia. Hoy vamos a continuar y vamos a tratar de llegar a ver si podemos finalizar toda la teoría. De todas maneras, todavía nos quedan unas horas teóricas la semana que viene, porque la actividad evaluada número 2 tiene fecha o se le colocará fecha para la semana que viene. Y todavía hay tiempo para realizar esa parte teórica o completar esa teoría. De todas maneras, la actividad va a ser colocada en el día de mañana en la plataforma. ¿Ok? Concerniente a la segunda parte de la teoría que estamos estudiando, estamos viendo en la videoconferencia. Como dije anteriormente también, todas las videoconferencias, con el favor de Dios, si no hay problemas de luz, se transmiten los miércoles a las 6:15 de la tarde, en 2 sesiones de 45 minutos para cubrir las 2 horas académicas que me exige la coordinación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. Voy a cargar, permítame cargar la presentación. Ahí tenemos la clasificación de la ciencia. Vamos a bajar el volumen aquí. Ok. ¿Cómo se clasifica la ciencia? Según el señor Mario Bunge, las ciencias presentan una clasificación en 2 tipos de ciencia. Se clasifican en 2 tipos de ciencia. Las que se denominan ciencias formales o ideales y las que se denominan ciencias factuales o materiales. ¿Cuáles son las características de estas 2 ciencias? Por una parte, las ciencias formales o ideales hacen relaciones entre signos. Ya eso nos lleva a pensar que son el tipo de ciencias acostumbradas a ver como la matemática, la física, etcétera, aquellas ciencias que son más que todo tecnológicas, ¿verdad? Y las ciencias factuales o materiales usan la lógica formal y necesitan de la observación y el experimento. ¿Ok? Ahí tenemos las ciencias naturales y
podríamos decir, las ciencias sociales. Las ciencias ideales usan la lógica también para demostrar sus teoremas, ¿ok? Y se demuestran o comprueban. O sea, los teoremas, las leyes, se tienen que demostrar o comprobar. En cambio, las ciencias factuales verifican las hipótesis. Una hipótesis, ¿verdad?, sobre un problema social que se plantee o sobre una observación con respecto a las ciencias naturales, debe verificar hipótesis. ¿Ok? En cambio, las ciencias formales deben demostrarse o comprobarse utilizando cualquier elemento de la ciencia, como la matemática, ¿verdad?, o los experimentos, para poder demostrar, ¿verdad?, y comprobar que lo que estoy, vamos a decir, afirmando en el teorema, eso es cierto. Entonces, tenemos dos tipos de ciencia: ciencias formales, que son las ideales, y las ciencias factuales, que son las materiales. Unas se distinguen de la otra. La forma más sencilla de distinguirlas es que en las ciencias formales utilizo las relaciones entre signos matemáticos, más, menos, por, entre. Y en la otra uso más la lógica formal y necesito observar y experimentar. Ahora vamos a ver con más detalle cada una de ellas. Esas son las características principales y ahora vamos a ver los detalles que acompañan a cada una de las ciencias. ¿Qué estudian? En las ciencias formales estudiamos postulados y conceptos, los cuales han sido construidos y propuestos por los científicos que los estudian, que deben ser verificables y demostrables. En las ciencias fácticas vemos el mundo de los hechos, de la realidad. Para las ciencias naturales, sus fenómenos y manifestaciones. Para las ciencias sociales, las manifestaciones de las sociedades, sus interacciones, así como las acciones de los seres humanos. Entonces, las ciencias fácticas estudian el comportamiento de los seres humanos en las ciencias sociales. ¿Ok? Y en las ciencias naturales, ¿verdad?, estudiamos los fenómenos y las manifestaciones de esos fenómenos. ¿Ok? El mundo de los hechos. Para las ciencias formales, que son las ideales, estudiamos postulados y conceptos, los cuales han sido construidos y propuestos por los científicos que los estudian. Eso es lo que estudian ambas ciencias. Bienvenida. Comenzamos a ver la clasificación de las ciencias. ¿Ok? Muy buenas tardes, Angie. Comenzamos hoy viendo la clasificación de ciencias. Ok, y habíamos dicho que las ciencias se dividen en dos tipos: las formales, que son las ideales, y las factuales, que son las materiales. Dentro de las ideales, ¿verdad?, sus características principales que se relacionan entre signos y usan la lógica para demostrar sus teoremas. Todo tiene que ser demostrado o comprobado. En las factuales utilizan más la lógica formal, ¿verdad?, y prestan mucha atención, ¿verdad?, a lo que se observa
y al experimento. Verifican hipótesis, se plantean hipótesis, ¿correcto? Como ustedes ven, las ciencias formales tienden más hacia el grupo de ciencias que tienen que ver, por ejemplo, con la matemática, la física, la química, etcétera, etcétera. Y estas tienen que ver más con las ciencias naturales, ¿verdad? Y con las ciencias sociales. Definido eso, ¿verdad? Sus características principales, vamos a ver qué hacen. Primero, que estudien. Las formales estudian postulados y conceptos. Alguien define, ¿verdad? Y para definir, la definición debe ser probada y verificada, ¿verdad? Esas definiciones han sido construidas y propuestas por los mismos científicos que estudian. En las ciencias fácticas, ¿verdad? Nos referimos al mundo de los hechos, que para las ciencias naturales son sus fenómenos y manifestaciones. Y en las ciencias sociales investigamos, estudiamos el comportamiento de las sociedades y los seres humanos dentro de esas sociedades, ¿verdad? Son las ciencias sociales. ¿Cuáles son sus interacciones y qué hacen los humanos dentro de cada sociedad? Eso es lo que cada una estudia. ¿Cómo lo estudian? Las ciencias formales lo estudian mediante la demostración de sus teoremas, partiendo de axiomas y postulados. Las ciencias fácticas, mediante la observación de las consecuencias y del planteamiento de las hipótesis. Por ejemplo, ¿por qué el hombre tiene menos peso en una determinada sociedad? Puede ser porque come menos, puede ser porque el clima lo afecta, y la única manera de saber eso es observando y verificando, pesando eso. Entonces, experimentamos y observamos. ¿Ok? Planteamos una hipótesis. Por ejemplo, referido al mismo ejemplo que estamos diciendo. La pérdida de peso de este hombre en esta sociedad se debe a que está comiendo menos carbohidratos. Eso es una hipótesis que yo tengo que demostrar, y esa hipótesis, ¿verdad?, que se plantea dentro de la ciencia fáctica, la voy a demostrar observando, ¿verdad?, y experimentando con esos señores, ¿verdad? Porque eso es lo único que me va a dar la explicación de los hechos. ¿Cuáles son sus resultados? En las ciencias formales, los resultados son provisionales, o sea que cambian a medida que vamos conociendo o teniendo más conocimiento. Y siempre son sujetos a una revisión o corrección. En las ciencias fácticas no requieren experimentación y sus conclusiones adquieren un grado de certeza. Entonces, ¿qué estudian o cómo lo estudian? Demostrando teoremas y axiomas y postulados. Y en la otra, observando las consecuencias, ¿verdad?, de los planteamientos de las hipótesis para poder tener una explicación de los hechos. ¿Qué obtenemos? Los resultados que se obtienen en las ciencias formales son provisionales, son libres, están sujetos a revisión o corrección. En las ciencias fácticas se dan como conclusiones y adquieren un grado de certeza. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan? ¿Cómo llegan ellos a esas conclusiones? Trabaja en las ciencias formales con conceptos abstractos
Y en las ciencias fácticas trabajan con la información acumulada en virtud de la experiencia que se tienen de los hechos. Un ejemplo de eso, la carrera esta que trata de demostrar, ¿verdad?, los hechos delictivos cometidos. ¿Ok? Hay información acumulada de hechos pasados, de delitos pasados, ¿verdad?, que otro investigador realizó, ¿verdad?, y que se refiere a los mismos hechos. Por supuesto, en base a eso, voy a dar ahora una conclusión sobre un delito cometido. ¿Ok? Experticia se llama esa parte. ¿Ok? Debido a la experticia que he tenido los delitos en el tiempo, yo puedo dar conclusiones sobre un delito. ¿Cuáles son sus enunciados formales? Para las ciencias formales, son ciencias deductivas. Se establecen mediante relaciones entre signos. Ejemplo, la lógica. La lógica es una ciencia formal, igual que las matemáticas. En las ciencias fácticas se refieren en su mayoría a sucesos y procesos. ¿Qué ocurrió tal día? ¿Cómo ocurrió ese día? ¿A qué se debió? ¿O cuál fue la conclusión de por qué sucedió eso ese día? Así se manejan esos dos tipos de ciencia en los cuales Mario Bunge las clasificó: ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Cuál es su finalidad? En las formales perseguimos la coherencia interna. Se busca la verdad lógica y necesaria. ¿Ok? Y en las ciencias fácticas persiguen la verdad, describen y explican los hechos y realidades. Por ejemplo, en las ciencias naturales postulan leyes científicas de alcance universal, y en las ciencias sociales postulan generalidades que pueden ser aplicadas a otras situaciones. Como dije anteriormente, la ciencia que se encarga, ¿verdad?, de investigar los delitos cometidos utiliza, ¿verdad?, las generalidades que se ha tenido a medida de la información ha ido creciendo sobre X o determinado Y determinado delito, ¿verdad? Y esas generalidades las aplicamos en otras situaciones. O también otro ejemplo, formulé por qué una persona en una determinada sociedad pesaba tantos kilos y definí la hipótesis de que era que no comía suficientes carbohidratos. Esa misma situación demostrada, si es cierto eso, la puedo utilizar para investigar un fenómeno o una situación similar en otra sociedad. Pero ya había dado por sentado de que eso pasa porque está dejando de comer carbohidratos. ¿Por cómo disminuye el peso de una persona? Dejando de comer esto. Y eso lo mismo aplico a todos los seres humanos gorditos que quieren rebajar. ¿Ok? En las ciencias fácticas se aplica de esa manera. Hay una verdad establecida. ¿Ok? En cambio, la ciencia formal, como su nombre lo dice, debe formalizar en base, ¿verdad?, a lo que ella propone y que demuestra que eso es así. Que verifica mediante otra ciencia, como la lógica o la matemática. Preguntas. Angie, ¿alguna pregunta?
Hola. Hola, Angie, No, ¿cómo estás? profe. Bien. Bien. Solo vi unas partecitas que escucharon un poco feas. ¿Cuáles? Dígame. Al principio, De cuando estaba. Sí, sí. Ahí llegué cuando estaba ya dando los ejemplos. bueno. Eso es cuestión del internet y a veces ¿cómo te digo? El micrófono también. Una maquinita vieja y bueno, la próxima vez trataré de usar una más nueva para que me pueda ir mejor. Ella, y aquí ella ya Sí, tiene el me estaba guiando por micrófono. la luz. Sí, pero sí entendió lo que le dije. Entendió cuál es la diferencia. Sí, Todo se basa en la primera sí. lámina que le puse. Aquí, Ujú. cómo llegan ellos a Sí. obtener. Esa es la característica principal. Por esa característica uno sabe muy bien a Ujú. cuáles ciencias se está refiriendo. En el caso de las factuales, uno sabe que es las ciencias naturales o las ciencias sociales. ¿Ok? Y en el caso de las formales, Ujú. ya sabe que es matemática, lógica, cálculo, porque manejan signos y todo tiene que ser demostrado y cumplir el número, ¿verdad? De hecho, la Sí. matemática y la lógica para otras áreas de esa misma ciencia deben verificarse todos los postulados que en ella se hagan. Por ejemplo, lo que había planteado en la primera clase, el ejemplo, el señor Steve Hawking, ¿verdad? Postuló una vez que en la inmensidad del espacio había una zona que no podía identificar porque no se veía, ¿verdad? Que a lo mejor con el tiempo se podría lograr identificar, ¿verdad? Donde existía, vamos a decir, un encuentro de una gran fuerza que era tan grande que era capaz de atrapar la gravedad. Así, vamos a decir, a simple forma. Eso es lo que él planteaba. No hay un elemento para probar eso porque nadie ha llegado a ese elemento ni lo ha atravesado y no puede decir si eso es verdad. Pero por la misma formulación de gravedad, ¿verdad? Y la gravedad es una fórmula, ¿verdad? Él pudo matemáticamente demostrar que esa zona existe en el espacio. La teoría de la relatividad es lo mismo. Matemáticamente es cierto, es una ley y se aceptó así, ¿verdad? Energía es igual a masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Eso es cierto. Que no hemos demostrado físicamente hasta los momentos, pero existe una teoría y existen ecuaciones, ¿verdad? Definidos por Alcubierre, que es un científico mexicano, que dice que podemos construir un móvil, ¿verdad? Que pueda viajar a la velocidad de la luz. Suena ciencia ficción, pero ya se está haciendo realidad. Mucho de lo que había en ciencia ficción ahorita es realidad, ¿verdad? Ejemplo de eso, uno lo veía por televisión. Bueno, no sé si usted lo vio o quizá vio alguna película de esa. Viaje a las estrellas. Cuando el capitán Kirk agarraba su teléfono y decía, epa, estoy aquí, vengan a buscarme. Si usted se pone a ver, esa película se originó en el 60 y en el 60 nadie pensaba que los teléfonos celulares iban a existir en algún momento de la vida real del planeta. Y vemos hoy que eso es realidad. Esos son pequeños ejemplos que con el tiempo se han ido formulando y han tenido verificación matemática, lógica. De eso se encarga la ciencia formal. El comportamiento de los seres humanos se ha venido estudiando a lo largo de la historia, ¿verdad? Y se han llegado a producir, ¿verdad? Situaciones, ¿verdad? Que las ciencias sociales y las ciencias políticas han
dado respuesta o por lo menos han encauzado una, vamos a decir, una realidad que ha tenido como efecto, ¿verdad?, probar los hechos que se han estudiado. Eso es de esa manera. Pregunta, Sánchez. No, profe, con los ejemplos quedó bien explicado. Ok, entonces sigamos. Vamos ahora a ver, a terminar con las clasificaciones. Entonces ahí las tenemos. En las ciencias formales, lógica, matemáticas. Y en las ciencias fácticas, las disciplinas principales dentro de las naturales son la física, la química, la astronomía, la biología, la geología y la meteorología. Y dentro de las sociales, psicología, sociología, antropología, economía, lingüística y pedagogía. Fíjese que las ciencias fácticas desde el punto de vista social son las más difíciles. Los psicólogos siempre están tratando de demostrar el comportamiento de una persona y todos los días se hace más difícil porque el ambiente social siempre está cambiando. ¿Ok? Y ahorita más. Entonces, siempre tiene que haber, hay que buscar información de sucesos que hayan pasado anteriormente. Todo lo que está ahí se nutre, ¿verdad? Y trata de demostrar lo que pasa hoy con lo que pasó en el pasado. La historia, ¿verdad?, que es una ciencia social, nos dice que hay que hacerle caso al pasado para poder entender el presente y quizás el futuro. Pero esa es la diferencia entre una y otra. ¿Preguntas? Ok. Sigamos entonces. Una preguntita. Nosotros vimos concepto de tecnología. Angie, Sí, sí vimos el concepto de sí, cuando tecnología, hablamos de ¿verdad? los objetos, sí, porque me acuerdo que los ejemplos que dio fue cuando son tangibles, o sea, Ah, ok, está bien. Ok, está bien. Entonces vamos a pasar esto. ¿Ok? ¿Y vimos la evolución? No, no vimos evolución, o sí lo vimos. No vimos. ¿Cómo fue la evolución de la tecnología? Vimos nada más la parte de los conceptos hasta aquí, ¿verdad? Sí, hasta aquí. Vamos a ver cómo evolucionó la tecnología. Lo que pasa es que así está construido en el programa académico. ¿Ven? Entonces, no lo hubiera puesto, yo mejor hubiera dicho, hubiera puesto todo a continuación para matar el tema completo. ¿Qué pasó? Dígame. profesor, se me fue la luz. Espera que prenda un momentico la planta. Bueno, está bien. Usted me dice a qué hora prende la planta y cuándo está conectada para que sigamos con eso. ¿Ven? Y vamos a ver la parte de evolución de la tecnología. Creo que eso no lo vimos, ¿verdad? No, solo llegamos a hablar Del concepto. la tecnología pudo crear objetos tangibles más o menos así. Ok, está bien. Entonces, yo le espero, usted me avisa para seguir con la parte de evolución de tecnología. ¿Ok? Ok, profe.
Ok, vamos a seguir con la videoconferencia. Tuvimos un pequeño percance eléctrico y ya regresamos. Ok, vamos a ver cómo evolucionó la tecnología a través del tiempo. La tecnología evoluciona, o el primer rasgo que por lógica, por deducción se tiene de tecnología, se remonta a la edad de piedra. ¿Ok? Específicamente a los materiales sílex, cuarzo y obsidiana. ¿Por qué? Porque estos fueron los elementos, ¿verdad?, que se podía modelar y afilar. Elementos que el hombre utilizó para modelar y afilar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de fabricar los primeros cuchillos, hachas y herramientas de corte, los cuales le permitieron o le facilitaron las labores de caza, asegurándose una ración de comida diaria. Estábamos hablando, ¿verdad?, de cuando la lógica, ¿verdad?, nos decía, o cuando fue el punto en que aparecieron los primeros rasgos de tecnología en el mundo. Esos rasgos de tecnología aparecen en el mundo cuando el hombre descubre tres elementos que a lo largo de las investigaciones, o tres materiales, o tres minerales que a lo largo de las investigaciones que se han hecho, ¿verdad?, en cuevas, que los geólogos han hecho en cuevas, y que consiguieron esos elementos en los sitios donde el hombre habitó en aquella época. Entonces, el hombre descubrió que existían unos materiales como el sílex, el cuarzo y la obsidiana, los cuales se podían moldear y afilar. ¿Para qué hizo eso el hombre de esa época? ¿Verdad? El hombre lo hizo para fabricar los primeros cuchillos, las primeras hachas y las primeras herramientas de corte, porque en realidad fueron herramientas de corte. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de facilitarle a él las labores de caza, para él poder cazar, ¿verdad?, la ración diaria de comida que necesitaba. Entonces, esos fueron los primeros pasos que se pueden deducir por lógica, de acuerdo a las evidencias conseguidas en los sitios donde hace millones de años existieron, o miles de años existieron los hombres en este mundo. Ahí es donde podemos hablar que el hombre en ese momento desarrolló tecnología. Posteriormente, al final de la Edad Antigua, la tecnología se entiende como una ciencia según las normas del arte. ¿Ok? No es hasta finales del siglo XVIII, perdón, cuando se empieza a utilizar un sentido parecido al que le damos en la actualidad. Entonces ya vemos, quizás, porque las armas tienen más sofisticación, el hombre ha podido desarrollar armas que sean más sofisticadas, que ya dejan de ser los rudimentarias que eran en un principio, que le servían para cazar. En esta le sirven para cazar también, pero también le sirven para otras cosas. Las utiliza para conquistar, para anexar territorios, para evolucionar dentro de sociedad. Me estoy quedando en este momento
sin el tiempo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a las 7. Me termina el tiempo, me quedan 5 minutos. Entonces, termino esto y voy a cortar para seguir a las 7:15, ¿verdad? Entonces, ya vimos, pasamos de la edad de piedra a la edad antigua, al siglo XVIII, y vemos cómo la tecnología ha ido evolucionando. Los griegos también le dieron un sentido moderno también a la tecnología, porque ampliaron el campo del uso de la técnica y la tecnología, ¿ok? Basado en los conocimientos que tenían y que habían almacenado hasta la fecha. Igual tuvieron los romanos, ¿verdad? Que por usando su tecnología fue en un sentido contrario a la que tenían los griegos, porque los romanos eran mucho más desarrollados y le cambiaron el sentido de lo práctico y desarrollaron obras técnicas. Los acueductos, por ejemplo, que es lo que conocemos, que fue la mayor tecnología que los romanos desarrollaron. Con esto terminamos aquí en la primera hora por los problemitas técnicos que tuvimos de electricidad. Entonces, voy a cortar aquí y seguimos a las 7:15. Si me lo permite la plataforma, comenzaré un poquito antes. Entonces, me despido por el momento. Nos vemos dentro de un rato, Angie.